Internet no va. Son cosas que son poltergeist. Luego hay poltergeist humanos, ¿vale? Esto también hay bastante, ¿no? Y luego hay uno también que ocurrió en mi tierra, que yo soy maño, ¿vale? Que también hubo un poltergeist, curiosamente, que desaparecieron las caras, ¿no? Y aparecieron otras. Bueno, el caso en concreto que quiero comentar es este. Fijaros, es una gran compañía que se dedica a desarrollar software para parkings a nivel internacional, que tiene desde miles de elementos SCADA reprogramables y tuvieron un problema, que esto fue a principios de año, en el que se van encontrando, fijaros, pues una serie de, digamos, de efectos y de defectos, en el sentido de que las barreras del parking se abren. O sea, esto pasó en principio en Madrid, también pasó en Barcelona, se empieza a replicar. No solamente se abren las puertas del parking, las luces de los colores del parking empiezan a cambiar y entonces se empiezan a mosquear, ¿de acuerdo? Y ya sabéis lo que ocurre cuando algo no va. La primera solución es apaga y enciende, ¿vale? Entonces, ¿ellos qué hicieron? Fueron a resetear el sistema y tenían muchos elementos SCADA. Inicialmente tenían 30 servidores que controlaban todos los 3000 elementos SCADA que tenían, y cuando se van a acceder a hacer el reseteo se encuentran con el problema de que le está pidiendo una contraseña el sistema. O sea, alguien les había cambiado la contraseña. Evidentemente, bueno, aquí veis una pantalla un poco del problema que se sitúa, y esto no es otra cosa más que caos. Caos. Se genera mucho. No pueden, fijaros, ascensores bloqueados, la gente dentro del ascensor, no podían resetear el sistema, tenían que hacerlo manualmente. Pero claro, ¿quién cambia? En Europa, ¿quién cambia 3000 elementos SCADA manualmente? O sea, tenían un grave problema. Entonces, este poltergeist, que ellos no sabían quién había sido ni cómo se había producido, lo que hacen es llamar al exorcista. Y el exorcista somos nosotros, los analistas forenses, que vamos a ver qué ocurre. Y bueno, nosotros vamos tranquilos, ¿vale? Pero la empresa no está tranquila, ¿de acuerdo? O sea, aquí tienen un gran problema. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Pues evidentemente tranquilidad. No es como, evidentemente, como el meme tomándose un café con una explosión, pero bueno, venía a ser algo parecido por la cantidad de problemas que estaban teniendo. Entonces vamos a ver un poco cómo fue el proceso de detección, el proceso de solución y qué aprendimos, porque aprendimos muchas cosas, aprendimos cosas de técnicas de hacking bastante curiosas. Ellos decían que tenían 30 servidores y, como todo muchas veces pasa, sobre todo en España, la pyme no es una gran empresa y tiene subcontratada la informática en muchos casos. Entonces, uno de los problemas que surgía era saber qué dispositivos tenían. Y la primera pregunta que yo siempre suelo hacer es, ¿tenéis un mapa de riesgos? La respuesta, como dicen en mi tierra. Esta es la respuesta. Un poltergeist. No, como dicen en mi tierra, mande. O sea, no sabían lo que era un mapa de riesgos, evidentemente. No sabían tampoco lo que era el inventario. Esto de poner escadas, pues es algo que, bueno, que es oscuro, que lo llevan otros, que simplemente se enchufa y funciona. Hicimos un Nmap, yo creo que todo el mundo conoce la herramienta, y esta es la respuesta del Nmap. 30 servidores. O sea, no era verdad, no eran 30 servidores. O sea, era muchísimo más. Muchísimo más. Con lo cual empezamos a ver elementos subversivos en la red tremendamente, digamos, con una cantidad inesperada. Bueno, pues esto fue evidentemente uno de los problemas que nos vamos encontrando. La primera cuestión es detectar, o sea, ¿qué ocurre en la red? Cuando uno tiene un accidente, o si habéis visto muchas veces en las películas o en accidentes en la vida real, alguien que cae al suelo en la calle, cuando llega la ambulancia lo primero que hace es monitorizar. Le toma la tensión, comprueba que no hay sangre, lo estira, le da la vuelta, o sea, hace una serie de comprobaciones rutinarias para ver si está bien. Eso es lo que hicimos nosotros. Inicialmente pusimos un detector de intrusiones y, viendo cómo era la topología de la red y los SCADA que utilizaban, al final decidimos utilizar un sistema que no es muy conocido, pero que está muy extendido, que se llama BRO, que es un detector de intrusiones. Nosotros, viendo el protocolo que se utilizaba dentro del mundo del SCADA, vimos que esta empresa tenía el DNP3. Y vimos un paper científico que estaba publicado
en el que estos señores, estos investigadores, habían hecho una serie de reglas explícitas para este tipo de tecnología. Con lo cual nos pusimos en contacto con esta persona, que la he marcado aquí en color amarillo, y la verdad que nos ayudó muchísimo, porque nos hizo unas reglas para el detector de intrusos que nos permitía en un momento determinado ver información. Y la primera cuestión es ver, y esto claro no es trivial, estuvimos 2 semanas capturando tráfico con el sistema parado. Se restablecía manualmente, hubo bastantes problemas en este sentido. Pero nosotros, como forenses, lo que teníamos que hacer era ver información. Primera cuestión, no sé si se ve muy bien, no se ve muy bien, al fondo seguro que no lo veis, pero estos son peticiones DNS. Extrañas, ¿no? O sea, no hay ninguna que vaya a un punto .es. O sea, son bastante extrañas. Tráfico DNS inusual. Esto lo que hicimos, viendo todo lo que eran las peticiones, las pasamos directamente a un entorno gráfico para verlo un poco mejor, y ahí podemos ver, o podemos apreciar más que ver, cómo se concentra todo en un núcleo, y ahí pudimos analizar y pudimos determinar que había diversas máquinas que hacían peticiones extrañas a un command and control, ¿de acuerdo? Y aquí lo que hicimos fue ver y simular qué ocurría si poníamos un servidor nuevo en la granja y qué ocurría si había una infección o había un tipo de ataque. Bueno, a la semana estamos detectando que el tráfico que está circulando hay una descarga de un archivo, ¿vale? Ahí lo hemos marcado ahí en color amarillo, y esto vimos cómo era el procedimiento. O sea, era una infección, un malware que en un principio no sabíamos muy bien qué era lo que hacía. Y a partir de aquí, analizando código 3 semanas, 4 semanas, mes y medio, llegamos a unas soluciones. Llegamos a unos hitos. Estos hitos, fijaros, lo que viene a decir aquí es que teníamos, por un lado, un origen, ¿vale?, de todo el tráfico que íbamos detectando. Por otro lado, perdón, por otro lado tenemos el puerto. Tenemos un puerto también que podíamos analizar, que podíamos ver. Y lo más importante para nosotros, para que esto fuera judicialmente y darle a las fuerzas de seguridad del Estado, darles todas las herramientas, vimos que había un dominio con el que se comunicaban cada 5 minutos, y vimos que era un dominio que se podía seguir, se podía perseguir, ¿de acuerdo? Este dominio, fijaros, está situado en una ciudad en Rumanía. No es que pase nada con los rumanos, quiero decir, mis jefes eran rumanos también. Y indistintamente vimos que apuntaba a una ciudad. Esta ciudad, si la buscamos en Wikipedia, fijaros, bueno, ya digo, se ve muy mal, se conoce como Hackerville, la ciudad, en Rumanía. Y la mayoría de los habitantes entre 15 a 35 años viven muy bien, y viven del phishing, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hasta aquí fue lo que nosotros pudimos aportar de pruebas, ¿vale?, de pruebas para que judicialmente se moviera. Entonces, esto ahora actualmente está en manos de Interpol, ¿vale? Y no sé muy bien si los han cogido o no los han cogido. Tampoco puedo decir mucho más al respecto de esa parte. Pero, ¿qué ocurrió dentro? O sea, ¿qué ocurrió? Ya teníamos una IP, se la hemos mandado y ahora la investigación va por otro lado. Pero, ¿qué pasa con lo que hay dentro? Esas contraseñas que no podemos acceder, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, bueno, fijaros, las preguntas típicas que nos hacen siempre cuando vamos a hacer un forense, que nos dicen, oye, ¿qué sentido tiene el ataque que nos han hecho? ¿Por qué a nosotros? ¿Qué equipos están comprometidos? ¿Cómo han entrado? ¿Cómo tomamos el control de lo que era nuestro? Que eso es algo importante también. ¿Y cómo podemos cambiar las contraseñas cuando tenemos diversificado un montón de servidores por toda Europa? ¿De acuerdo? Sin ir físicamente a la instalación. Entonces yo aquí quiero explicaros un poquito, se ha hablado mucho de SCADA, pero os voy a hablar no de un SCADA industrial, os voy a hablar de un SCADA para pymes, ¿de acuerdo? Porque muchas veces hablamos que en España todo es a lo grande, todo es, me voy a cargar al final el micrófono, todo es a lo grande, todo es industrializado, y siempre pensamos en las centrales nucleares, cuando no nos damos cuenta que en un edificio inteligente hay un montón de máquinas SCADA que nos pueden ayudar y nos pueden complicar la vida, ¿de acuerdo? Entonces me vais a permitir que voy a explicaros qué es esto, ¿vale? Esto que estáis viendo aquí es una fuente de alimentación, ¿de acuerdo? A esta fuente de alimentación es tipo Lego, le voy a añadir diferentes objetos. Esto que estamos viendo es la CPU,
Y ahí tenemos las interfaces de red. A la CPU, no sé si os podéis fijaros, en la parte derecha hay como una serie de botoncitos, que es donde ponemos los cables, que viene a ser esto. Y de aquí, de estos cables, salen a una alarma, a un ascensor, a una puerta, sale a una barrera, ¿vale? Sale también a un cajero. O sea, son los diferentes elementos de control. Y por encima de todo esto, esto es una CPU, o sea, esto es un ordenador, ¿vale? Serializado. A todo esto le ponemos un interface que puedo consultar. Quiero decir que el operador le pregunta a esta máquina, oye, ¿qué temperatura hace la habitación de arriba? Y este pregunta al ordenador, el ordenador pregunta al SCADA, el SCADA le devuelve la temperatura y vía web se lo representa al usuario. Esto es un ejemplo típico del parking, ¿de acuerdo? Pero que puede valer para cualquier tipo de edificio inteligente o empresa, ¿de acuerdo? Esto que vais a ver ahora es cómo se van juntando los elementos. Por detrás es una especie de guía donde se van insertando la CPU, donde se va insertando la fuente de alimentación, donde tenemos todo, ¿vale? Y aquí tenemos el sistema operativo con el que corre, o con el que corría la empresa. Y si os fijáis, bueno, se ve muy mal, pero es un Windows, ¿vale? No significa que Windows sea malo, sino que es un Windows, simplemente. ¿Qué problema teníamos? ¿O qué problema tiene? Que si ya es difícil tener concienciadas a las personas con que se tienen que actualizar los sistemas operativos de trabajo, un sistema SCADA todavía peor. Un sistema SCADA en el que tiene un Windows, en el que es algo oscuro, que me lo pone un tercero normalmente, pues os podéis imaginar la de problemas que tiene. No hay actualizaciones, no hay una política clara de cambios de contraseñas, no hay. De hecho, por no haber, no había ni antivirus, ¿vale? El elemento que gestiona esto es un software de un fabricante que gestionaba todos los SCADA. ¿Queréis saber la contraseña que tenían por defecto? Usuario administrador, contraseña 1, ¿vale? Y esto tú vas viéndolo en la documentación y vas flipando, dices, ¿cómo es posible? Y claro, delegan a quien venden esta información a que ellos cambien la contraseña. Pero ya sabéis que las empresas muchas veces, pues bueno, pues por otros motivos, pues no se cambia, ¿de acuerdo? Por lo cual, nuestro objetivo, a partir de aquí, era ver cómo podemos recuperar todos esos sistemas Windows embebidos, ¿vale? En el que, bueno, alguien había cambiado la contraseña como tal. Entonces, primero lo importante es la toma de los elementos críticos de los SCADA para que puedan seguir funcionando, para que las barreras no haya un señor que las tenga que abrir manualmente una a una, ¿de acuerdo? Teníamos los hitos importantes, seguíamos monitorizando, no sabemos si se va a reproducir otra vez de nuevo el ataque. Contención. O sea, tenemos que cambiar contraseñas, filtrar comunicaciones, puesta en marcha de un proxy con autenticación, cerramos Internet. O sea, imaginaros el caos que se llegó a producir. Y luego lo que hicimos fue una herramienta, porque herramientas comerciales hay muchísimas, pero la pyme no está dispuesta a gastarse porque no había una garantía de 100% que esto funcionara. Y lo que hicimos fue preguntar varios precios y cuando al cliente le dices que se estima entre 100.000 y 200.000 euros los productos comerciales, te dice que te inventes algo, otra cosa diferente, ¿no? Y al final nosotros, después de mucho pensar, dijimos, ¿qué podemos hacer para que esto funcione? Dijimos, vamos a hacernos un script, vamos a hacer primero un análisis forense de las máquinas que están infectadas, vamos a hacer reversing para ver exactamente qué solución y vimos, en el reversing, vimos qué servicios son los que estaban afectados. Una vez que ya sabemos los servicios afectados, dijimos, vamos a utilizar PowerShell para cambiarlo en toda la red. Pero, ¿qué ocurre? Que PowerShell funciona en diferentes versiones de Windows, no en todas. Y en los embebidos había que hacer la instalación manualmente. ¿De acuerdo? Con lo cual, lo que hicimos fue utilizar algo que existe desde hace muchos años, que es WMI. ¿Vale? Entonces, con WMI lo que hicimos fue una herramienta muy sencillita que se llama Constructor, que lo que hacemos es hacer peticiones a todas las máquinas indicándoles si tenían un proceso activo, que era el proceso que contenía el malware. Este producto se hizo muy sencillo. Al final lo acabamos desarrollando en C#, la consola, hicimos un pequeño entorno gráfico para que éste pudiera consultar directamente a todas las máquinas. Y lo que hicimos fue muy básico. O sea, teníamos la posibilidad, sabíamos que estaba la posibilidad del usuario, administrador y la contraseña 1. ¿Vale? Por medio de WMI conseguimos acceder a todas las máquinas y preguntar de esas máquinas quién tenía el servicio maligno.
¿vale? Entonces, WMI nos proporcionaba esa solución. Una vez que ya identificamos qué máquinas son las que tenían el malware, la infección, nuestro problema ahora era hacer un volcado de memoria y recuperar información que había en la máquina, como por ejemplo otras contraseñas, ¿de acuerdo? Contraseñas a perfiles de SCADA, aplicaciones que tenían de terceros. Entonces, todo eso estaba en memoria porque no se había reiniciado. Con lo cual, lo que hicimos fue utilizar una tecnología de open source que se llama Recall, ¿vale? Que la tenéis en GitHub, y que nos permite hacer volcados remotos, ¿de acuerdo? Por medio de WMI. WMI nos lanzaba la petición, copiábamos de forma distribuida la herramienta y hacíamos volcados a una carpeta de red. Todo esto muy manual, pero insisto, porque el cliente no podía gastarse dinero. Y al final, lo que hacíamos con esta herramienta fue hacer un proceso automatizado. O sea, conseguimos volcar todo lo que era la memoria RAM, la depositábamos en un repositorio que es una carpeta de un sistema de archivos, Monda y Lironda, y luego utilizamos una herramienta también que es Volatility, que muchos ya imagino que os sonará, y lo que hicimos fue adaptarla para automatizarla. Y creamos una herramienta que estas las pondremos en GitHub de aquí a poco. Esto lo llevo diciendo que lo voy a hacer, pero por falta de tiempo pues no se ha podido hacer, pero la pondremos, la colgaremos en internet para si alguien la quiere mejorar. Y creamos una herramienta que se llama PEM. Esta herramienta lo que hacía era buscar los elementos SCADA, o sea, las contraseñas de todos los elementos SCADA en los ficheros de memoria RAM. Y gracias a ello, pues pudimos generarnos una especie de workflow automatizado para 3000 elementos, ¿de acuerdo? Y esta es un poco la herramienta, ¿de acuerdo? Para que veáis un poco qué consiste, es un pequeño entorno gráfico, que no la voy a enseñar porque prefiero que veáis otros ejemplos un poquito más concretos, porque esto lo veremos luego a la tarde, el tema de WMI como elemento de análisis forense de adquisición de evidencias, pero que sepáis que esta herramienta me permitía, de una forma rápida, preguntar a todo el dominio o a toda la red qué servicios contenían ese malware. Y pudimos hacer extracciones automatizadas. Bueno, insisto, esto lo veremos luego a la tarde, ¿vale? Entonces, con esta herramienta, ¿qué conseguimos? Pues conseguimos distribuir herramientas forenses, ¿vale? De una forma automatizada. Realizar vigilancia, porque WMI me permite monitorizar. Si se crea un servicio, alértame. O sea, podemos ser capaces de hacer este tipo de cosas. Crear volcados de memoria completos. Crear volcados de procesos. Una vez que ya teníamos el proceso, en vez de volcar toda la memoria, dijimos, vamos, para optimizar tanto en velocidad, en tiempo, pues vamos a solamente volcar los procesos que nos interesan. Y, evidentemente, lo que hicimos fue un framework. Sin quererlo, hicimos un framework, ¿vale? Que ya insisto que lo colgaremos en GitHub. Y pudimos acceder remotamente a otras ubicaciones, cambiar las contraseñas de los operadores, de las aplicaciones. Vimos código fuente del fabricante, hardcodeado, con contraseñas hardcodeadas, o sea, puestas en el código, algo tremendo, tremendo. Avisamos al fabricante y el fabricante decía que, bueno, que lo entendía, pero que si querían cambiar las contraseñas tenía que hacerse los nuevos productos. Con lo cual, esto significa que la mitad del mundo y un poco más puede estar con este problema hoy en día, ¿de acuerdo? Yo lo que quiero que veáis es que qué hicimos nosotros, porque claro, estos son 9 meses de trabajo, ¿vale? Que yo lo estoy intentando condensar en media hora. Y yo dije, esto no tiene que ser muy difícil, lo de reventar los sistemas SCADA. ¿Cómo lo habrán hecho? A partir de este malware toma el control, pero ¿cómo consiguieron abrir las puertas, poner las luces de los parking como si fuera un árbol de Navidad? O sea, ¿qué hicieron para ello? ¿Vale? Entonces, mirad, después de mirar documentación, después de estar hablando con el fabricante, al final, yo no soy un exploiter, yo no sé hacer exploits, pero tuve una época dentro de este análisis forense en el que dije, voy a ver qué se puede hacer. Entonces, bueno, fijaros un poco, lo vais a ver aquí, he hecho un vídeo, se va a ver un poco mal porque lo grabé con un iPhone, es broma lo del iPhone, pero esto es un exploit, después de la investigación que hicimos, que lo que va a hacer es, a esta IP que gobierna el sistema SCADA, voy a intentar abrir la puerta del parking, ¿vale? La barrera. Entonces, fijaros en el detalle, yo lo voy a ir parando, ¿vale? Lo voy a ir parando para que podamos verlo. Aquí mando el paquete, ¿vale? Aquí le mando el exploit.
Este es el centro de control. Esto que estáis viendo aquí, que son cuadraditos, no es que esté distorsionado, son las cámaras que apuntan a los diversos parkings. Y la gente que estaba detrás, son los que no se ven, evidentemente, por temas de confidencialidad, pues lo que son los operadores. Es un SOC, para que me entendáis, ¿vale? De donde se centraliza pues cualquier tipo de evento de alarma que produce los SCADA. Y yo aquí lo que le pido al señor es, oye, ¿puedes hacer en grande la pantalla para que podamos ver lo de la barrera? Entonces, fijaros, yo ahora se lo digo al señor, evidentemente no hay audio, y ahora me pone la pantalla en grande. Yo quiero que os fijéis, me voy a levantar un momento, voy a gritar, ¿vale? Pero si os fijáis en el vídeo, aquí tenemos una rayita, se ve muy mal, una rayita. Gracias. Ahí se ve una raya, nada, que es la barrera, hay una de entrada y a la derecha hay una de salida, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, el exploit lo que va a pretender es abrir esa barrera. Entonces, fijaros, hay que fijarse mucho, pero si veréis cómo se levanta para arriba. ¿Vale? Yo se lo lanzo al sistema SCADA y ahora, no sé si se apreciará cómo se levanta la barrera. ¿De acuerdo? Los operadores que había por detrás se le cayeron los pantalones. ¿Vale? Esto era poltergeist para ellos. ¿De acuerdo? O sea, esto fue una de las primeras cosas que vimos que es muy sencillo en elementos ya no tan industriales, sino más pequeñitos, el hecho de poder lanzar un exploit. Y llegado el caso, aquí nosotros dijimos, oye, ¿esto es tan sencillo? ¿Podemos cambiar los semáforos? ¿Podemos manipular otras cosas? Bueno, no os voy a enseñar todo lo que hicimos, pero fijaros el siguiente vídeo, ¿vale? Esto está hecho en Cataluña. Ahí pone Jure, es una palabra que se emplea mucho en Cataluña ahora, ¿vale? Y fijaros lo que vais a ver ahora. Este es un panel informativo del parking. Yo estoy en la calle, ¿de acuerdo? Y voy a cambiar los textos del panel, ¿de acuerdo? Veréis que está también mal grabado porque estaba la policía por un lado, la gente mirándome yo con un portátil con una antena, con los cascos, o sea, parecía que estaba monitorizando radiación, ¿de acuerdo? Bueno, fijaros un poco en el vídeo, básicamente he tapado por confidencialidad, lo que quiero que no se vea, pero no sé si veis, si se aprecia, pone conexión en mitad del panel, pone conexión, ¿vale? Yo ahora lo voy a cambiar a inversa, ¿de acuerdo? O sea, voy a hacer un cambio, o sea, voy a lanzar el exploit para poner cualquier cosa. Yo, la primera vez que hice esto, puse el hola, ¿qué hace? Pero, ¿qué ocurre? Que estos paneles, al estar centralizados, me dijeron que se había repetido por toda la ciudad. Y me dio un poco de miedo. Entonces, bueno, fijaros en el vídeo, ¿vale? Fijaros en el vídeo cómo habrá un momento que pondrá, ¡plac!, pegará un cambio y pondrá inversa. Pone conexión, fijaros, ¿vale? No sé si la apreciáis, ¿vale? Se ha hecho un cambio. Es muy sencillo, muy sencillo. La pregunta que nos hacíamos era, ostras, ¿esto lo sabe la empresa? ¿Esto el fabricante va a dar alguna solución? Insisto, no, porque esos elementos, muchas veces el software va embebido dentro de un hardware, con lo cual es muy complicado, salvo que vuelvas a comprar otro tipo de producto. ¿De acuerdo? Entonces el fabricante ya nos dijo, dicen, mira, no puedo hacer un parche, porque va con hardware. O sea, no vamos a poder haceros la solución. Evidentemente, esto implica muchas cosas. O sea, se puede poner cualquier texto. Podríamos haber hecho cualquier burrada. ¿De acuerdo? Se pueden cambiar los paneles de tráfico también. También vimos que se podían hacer. ¿De acuerdo? Un montón de cosas activas. ¿Cómo quedó la fotografía de esta empresa? ¿Vale? Pudimos cambiar las cosas. Pudimos recuperar y tomar el control de la empresa. Pero no garantizábamos que hubiera algo más dentro. O sea, la pregunta es, ¿ya está arreglado? No. Vamos a poner antivirus, no puedes hacer nada, porque no sabemos qué es lo que hay. Habría que hacer la instalación de cero.
completamente, con lo cual eso es un problema. Nosotros aquí lo que sí que dijimos fue, primero, judicializar el entorno que estaba afectado para que esas IPs que venían de Rumanía se persiguieran, por un lado. Segundo, tener control. ¿Sabéis lo que hizo esta empresa? Esta empresa invirtió en seguridad. Es la primera. Ellos decían, en España somos así, ¿eh? Nos pegan un golpe y ponemos una señal, ¿de acuerdo? Y ellos dijeron, mira, nosotros no hemos invertido nunca en seguridad. La empresa que nos lleva la informática es una empresa que lleva a otras empresas, ¿de acuerdo? Y este año van a hacer su propio equipo de informáticos, van a invertir en seguridad y en concienciación, que es al final lo que realmente interesa. Para mí, lo que me sorprendió es que no hace falta tener una central nuclear, que siempre pensamos en lo mismo. O sea, cuando uno va a hacer un ataque a un sistema industrial, siempre pensamos, la central nuclear. Las centrales nucleares no se apagan, son muy complicadas. Podemos parar a una parte, pero es muy difícil tirar o hacer que explote la central nuclear. Pero dejar colgado a alguien en un ascensor es muy sencillo. Muy sencillo. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí llega mi charla. Muy rápido, ¿de acuerdo? Y muchas gracias, estoy por aquí. Cualquier pregunta que tengáis, pues encantado de atenderlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. ¿Se oye? ¿Sí? Bueno, la siguiente ponencia es de Pablo González, se titula Wargames in Your Office, historia de un soborno. Vamos a esperar un poquito a que el ponente coloque su equipo.